Necesitamos terminar el divorcio ahora, para que puedas irte a vivir con tu amante y ser una mujer libre, pero debes saber que no tendrás derecho a nada. Las palabras resonaron por la habitación como un trueno, helando su rostro en una mezcla de shock y pánico. Había ensayado ese momento innumerables veces en mi cabeza, pero nada me preparó para la expresión que vi en su rostro en ese momento. Esa mujer, que durante tantos años compartió mis sueños, mis miedos y mi vida, ahora estaba allí, despojada de cualquier máscara, mirándome como si acabara de exponerme al mundo. El silencio entre nosotros duró solo unos segundos, pero pareció una eternidad. Luego abrió la boca para hablar, pero no le salieron palabras. Su respiración rápida, sus manos temblorosas y su mirada desesperada decían más que cualquier excusa que se le ocurriera. «No puedes hacerme esto», logró decir finalmente, con la voz entrecortada. «¿No puedo?», respondí manteniendo mi tono firme. «Ya lo hice». Tragó y sentí el peso de cada palabra mientras continuaba. «Hiciste tu elección cuando decidiste tirar todo lo que construimos juntos. Ahora es el momento de afrontar las consecuencias». Se desplomó en el sofá, con la cara enterrada entre las manos, pero no sentí pena. Me sentí enojado. Sentí dolor. Y, sobre todo, sentí que por fin tenía el control. Pero ese no fue el final. No podría ser. Porque, en el fondo, sabía que esta traición iba más allá de un simple asunto. Había más. Mucho más. Durante semanas sentí que algo andaba mal. Las horas extrañas. Mensajes borrados del celular. El olor de un perfume que no era mío. Todo se acumuló hasta que ya no pude ignorarlo. Contraté a un investigador privado para estar seguro. En el fondo todavía quería equivocarme. Quería descubrir que todo era solo paranoia. Pero las fotos que recibí no dejaron lugar a dudas. Allí estaba ella, en un restaurante caro, riendo y tocando la mano de un hombre al que nunca había visto antes. Debería haberla confrontado en ese momento, pero no pude. Necesitaba tiempo. Necesitaba planificar. Y, sobre todo, necesitaba asegurarse de que ella no saldría ilesa de esta situación. En los días siguientes fingí no saber nada. Seguí sonriendo, besándola por la mañana, preguntándole sobre su día como si todo fuera normal. Y cada respuesta que me dio, cada mentira que salió de su boca, me hizo sentir como si me estuviera ahogando. Pero hoy fue diferente. Hoy ya no me iba a ahogar más. Iba a arrastrarla a la misma oscuridad a la que ella me arrojó. «Solo quiero que me escuches», suplicó, tratando de levantarse, pero levanté la mano para detenerla. «¿Te escuchas? ¿Para qué? ¿Para decirme que fue un error, que estabas confundido, que no significó nada?» Ella guardó silencio. «Porque si dices alguna de esas cosas, me reiré en tu cara. Los vi juntos. Lo sé todo. Así que, por favor, ahórrenos el espectáculo». Ella cayó de rodillas, sosteniendo mis manos. «No quería hacerte daño». Pero dolió. Ella estaba llorando, pero yo no sentí nada más que vacío. Fue entonces cuando decidí abrir el cajón de la cómoda y tiré los documentos que ya estaban preparados frente a él. «Firmar». Miró los papeles como si fueran una sentencia de muerte. «¿Qué pasa si no firmo?», desafió, en un último acto de resistencia. «Así que me propongo llevar esto a los tribunales. Y luego me aseguraré de que todos sepan exactamente por qué estamos aquí. ¿Quieres que tu familia lo sepa? ¿Tus amigos? ¿Quieres que tu querido amante descubra el tipo de mujer que eres en realidad?». Ella se desplomó, agarrando el bolígrafo con dedos temblorosos. Pero había algo en sus ojos. Algo que no solo se sintiera como culpa. Se sintió como miedo. Y supe que ese miedo no provenía solo de lo que estaba haciendo. Provino de algo más profundo. Algo que ella estaba escondiendo. Fue en ese momento que me di cuenta de que esta traición iba mucho más allá de lo que había imaginado. Y mientras firmaba los papeles, supe que aún quedaban secretos por revelar. Secretos que podrían destruirlo todo. Simplemente no estaba preparada para lo que vendría después. Y mucho menos el impacto que tendría en nuestras vidas. Bienvenido al canal donde se expone sin rodeos la verdad sobre las trampas.
Aquí nunca apoyamos ni romantizamos la infidelidad. Nuestras historias son ficticias, pero contienen lecciones reales sobre cómo la traición puede devastar vidas, corazones y hogares. Prepárate para sumergirte en una narrativa intensa e impactante. Respira hondo, porque esta historia te conmoverá. Feliz escucha. Daniel y Laura eran la pareja que todos admiraban. Cuando entraban en una habitación, parecían portar un aura de perfección, él, siempre impecable con trajes a medida y postura segura, y ella, con su encantadora sonrisa y sus gestos delicados, como si hubiera salido directamente de un cuento de hadas. Se conocieron en la universidad durante un evento de recaudación de fondos y, a partir de ese momento, la conexión fue instantánea. Los amigos comentaron que parecían hechos el uno para el otro y, con el tiempo, su relación se convirtió en un ejemplo de lo que muchos deseaban tener. Después de 7 años de matrimonio, sus vidas parecían haber alcanzado el equilibrio perfecto. Vivían en una casa espaciosa, con grandes ventanales que dejaban entrar la luz del sol, creando un ambiente acogedor y animado. La decoración cuidadosamente elegida por Laura mostraba un toque de elegancia moderna mezclada con recuerdos sentimentales, fotos de viajes, velas aromáticas y pinturas que mostraban cuánto valoraban la historia que estaban construyendo juntas. Daniel siempre ha sido un hombre decidido, de esos que no escatiman esfuerzos para conseguir sus objetivos. Proveniente de una familia humilde, trabajó duro para ganarse un lugar en el mundo empresarial. Ahora ocupaba un puesto de alta responsabilidad en una gran empresa y se destacaba por su impecable ética y visión estratégica. Sin embargo, el éxito profesional pasó factura. Las largas jornadas de oficina, las interminables reuniones y los frecuentes viajes de negocios empezaron a alejarlo poco a poco de la vida hogareña. Laura, en cambio, había dejado su carrera a un lado para centrarse en su matrimonio. Había estudiado diseño de interiores, pero después de casarse decidió trabajar solo en proyectos más pequeños, dándose tiempo para cuidar la casa y apoyar a Daniel. Siempre le gustó que la vieran como la esposa perfecta, la mujer que mantenía todo bajo control, desde la cena lista a tiempo hasta el más mínimo detalle de las fiestas que organizaban para amigos y familiares. Sin embargo, detrás de esa sonrisa de bienvenida, había una mujer que, por momentos, se sentía invisible. Su rutina, a pesar de ser aparentemente armoniosa, escondía pequeños vacíos. Daniel llegaba tarde y muchas veces estaba demasiado agotado para largas conversaciones o momentos de cariño. Laura intentó llenar los vacíos planificando sorpresas y viajes para reavivar la relación, pero a menudo sentía que sus esfuerzos eran recibidos con un entusiasmo superficial. Estaba allí físicamente, pero su mente parecía distante, siempre ocupada con el próximo gran proyecto o problema en el trabajo. Aún así, continuaron siguiendo el guión perfecto. Cenas formales, fotos sonrientes para redes sociales y regalos caros en fechas conmemorativas. Era como si ambos supieran el papel que se suponía que debían desempeñar y se esforzaran por mantenerlo, incluso cuando la verdadera emoción comenzaba a desvanecerse. Entre sus amigos más cercanos, Laura era vista como alguien consumada y admirada por todos. Sus habilidades sociales eran impecables y sabía cómo hacer que las personas se sintieran especiales. Sin embargo, en las noches solitarias, cuando Daniel estaba atrapado en el trabajo o viajando, ella se encontraba mirando las paredes decoradas y sintiendo un vacío inexplicable. Daniel, a su vez, luchó con las presiones en el trabajo y el deseo de seguir siendo el proveedor ejemplar. Por mucho que amaba a Laura, a menudo se preguntaba si podría ser el marido que ella merecía. En momentos de reflexión, se sentía culpable por no estar más presente, pero siempre se prometía a sí mismo que lo compensaría en el futuro, un futuro que, de alguna manera, nunca llegó. Los fines de semana eran el momento en que intentaban reconectarse. Laura preparaba cenas románticas y Daniel se esforzaba por colgar el móvil y prestarle atención. Hubo risas, historias del pasado y pequeños gestos de cariño que parecieron reavivar la pasión, pero estos momentos duraron poco. El lunes todo volvió a la normalidad y el ciclo comenzó de nuevo. A pesar de las apariencias, su relación no se estaba desmoronando. Al contrario, parecía lo suficientemente fuerte como para resistir los desafíos. Laura todavía sentía que su corazón se aceleraba cuando Daniel la besó inesperadamente y él todavía la miraba como si fuera la mujer más hermosa del mundo. Sin embargo, lo que ninguno de los dos admitió, ni siquiera ante sí mismos, fue que algo había cambiado.
Empezaban a aparecer pequeñas grietas en los sólidos cimientos que habían construido. Las amistades también formaron parte de este equilibrio. Eran cercanos a otras parejas y las reuniones periódicas le servían como salida. A Laura le encantaban estas reuniones, especialmente porque era una oportunidad para salir de la rutina y recibir elogios sobre su hogar y su estilo. Daniel, en cambio, solía ser más reservado y prefería hablar de negocios o deportes antes que abrirse sobre su vida personal. Entre risas y copas de vino, hubo comentarios sutiles que pasaron desapercibidos para la mayoría, pero que Laura absorbió como pequeños golpes. Los chistes sobre maridos o esposas ausentes que solo sabían gastar el dinero resonaron en su mente más tiempo del que deberían. Y cuando todos se fueron, ella se quedó sola, arreglando los platos y pensando si estaba viviendo la vida que realmente quería. Daniel también tenía sus propias inseguridades. A pesar de su éxito profesional, a veces se preguntaba si Laura todavía lo veía como el mismo hombre del que se enamoró años atrás. Vio las miradas en sus ojos cuando estaban en eventos sociales, como si buscara algo más allá de lo que él podía ofrecer. Y aunque trató de ignorar estos pensamientos, lo persiguieron durante las noches de insomnio en el hotel cuando viajaba por trabajo. La tensión entre ellos no fue explícita. Era como un baile cuidadoso, en el que ambos conocían los pasos pero evitaban tocar ciertas notas. Quizás por miedo a arruinar la armonía que tanto admiraban otros. Hasta que algo empezó a cambiar. Pequeñas diferencias en las expresiones de Laura. Las respuestas evasivas de Daniel. Los silencios prolongados reemplazaron las conversaciones previamente espontáneas. Aquella casa, que alguna vez me pareció un refugio de amor y estabilidad, empezó a parecerle demasiado grande. Y aunque ambos se esforzaron por mantener las apariencias, era imposible ignorar que algo los estaba separando, lenta pero constantemente. Aún así, ni Daniel ni Laura estaban preparados para el impacto que las próximas revelaciones tendrían en sus vidas. Porque, incluso cuando todo parece estar bajo control, la verdad siempre encuentra la manera de salir a la superficie. Laura se despertó esa mañana con un peso inexplicable en el pecho. Los rayos de sol que entraban por la ventana parecían más fríos de lo habitual, y la casa, a pesar de estar en silencio, llevaba un eco extraño. Se acercó al lado vacío de la cama y tocó las sábanas aún frías. Daniel había vuelto a salir temprano. Era la tercera semana consecutiva que él se marchaba antes de que ella despertara, dejando solo una nota apresurada en la mesa de la cocina. Bajó las escaleras y encontró el papel doblado junto a la cafetera. Reunión importante. Volveré tarde. Te amo. Las palabras estaban ahí, pero Laura sintió como si ya no tuvieran peso. Miró su taza vacía y se preguntó cuándo exactamente había comenzado ese sentimiento de soledad. Quizás hace meses. Quizás años. Fue difícil decirlo. Pasó la mañana organizando la casa, intentando distraer sus pensamientos. Cada rincón parecía contar una historia diferente, recuerdos de risas, cenas románticas y noches frente a la chimenea. Pero ahora todo parecía lejano. Como si viviera en una fotografía antigua, en la que los colores habían empezado a desvanecerse. Esa tarde decidió visitar a su mejor amiga, Elena. Necesitaba desahogarme, aunque no sabía exactamente cómo expresar con palabras lo que sentía. Mientras conducía, repasé mentalmente los últimos meses, buscando pistas, algo que explicara esa sensación de vacío. Cuando llegó, Elena ya la estaba esperando con una copa de vino en la mano. Se sentaron en el porche y Laura finalmente soltó las palabras que la molestaban. ¿Alguna vez has sentido que estás perdiendo a alguien, pero no sabes por qué? Elena frunció el ceño. ¿Crees que Daniel está ocultando algo? Laura vaciló. No quería creerlo. Daniel siempre ha sido un hombre íntegro. Pero algo dentro de ella gritó que algo andaba mal. No lo sé. Ha estado muy distante últimamente. Y sigo intentando encontrar razones para esto, pero lo único que puedo pensar es que tal vez sea culpa mía. No digas eso. Interrumpió Elena. Eres una mujer increíble. Si está distante, ese es su problema, no el tuyo. Las palabras ofrecieron cierto consuelo, pero no lo suficiente como para silenciar las dudas. Esa noche, Daniel regresó tarde, como había prometido.
Laura estaba en la sala, esperándolo. Cuando se abrió la puerta, ella levantó la vista inmediatamente. Parecía cansado, pero había algo más. Algo diferente en la forma en que evitó su mirada. ¿Cómo estuvo la reunión? Agotador. Hay muchas decisiones que tomar. Laura intentó sonreír, pero sintió tensión en el aire. Dejó la carpeta sobre la mesa y caminó hacia el sofá, sentándose junto a ella. ¿Estás bien?, preguntó. Soy. La breve respuesta pareció cerrar el asunto. Pero por dentro, Laura se sentía como si estuviera al borde de un precipicio. Quería preguntar más. Quería confrontarlo. Pero algo la detuvo. Quizás el miedo a escuchar algo con lo que no estaba preparado para afrontar. En los días siguientes, Laura empezó a observar más de cerca a Daniel. ¿Te diste cuenta de los pequeños detalles, los mensajes que borró rápidamente, las llamadas que atendió en otra habitación, los horarios que no parecían tener sentido? Intentó ignorarlo, intentó confiar en él, pero las dudas empezaron a crecer como la mala hierba. Fue entonces cuando decidió hacer algo que nunca imaginó que podría hacer. El viernes por la noche, mientras Daniel se duchaba, Laura le quitó el celular. Le temblaban las manos, pero sabía que necesitaba mirar. Necesitaba estar seguro. Desbloqueó el dispositivo y fue directo a los mensajes. Al principio todo parecía normal. Conversaciones de trabajo, mensajes rápidos a amigos. Pero luego encontró un nombre que no reconoció. Sofía. Hubo decenas de mensajes. Algunas cortas, otras largas. Abrió uno de ellos y sintió que se le daba un vuelco el estómago. No puedo esperar a verte de nuevo. Me hace sentir vivo. Laura tuvo que sentarse. Las palabras parecieron bailar en la pantalla, burlándose de ella. Continuó leyendo, deslizándose por la conversación. Mensajes llenos de intimidad, secretos compartidos, promesas. Cuando Daniel salió del baño, encontró a Laura sentada en el suelo, sosteniendo su celular. Se detuvo en medio del pasillo, con el rostro pálido. ¿Qué estás haciendo con mi teléfono? Ella miró hacia arriba. No hubo lágrimas, solo una frialdad punzante. ¿Quién es Sofía? El silencio que siguió fue ensordecedor. Daniel dio un paso adelante, pero Laura levantó la mano. No. Quédate donde estás. Intentó hablar, pero ella lo interrumpió. Leo todo. Cada mensaje. Así que, por favor, ahórrame las excusas. Daniel cerró los ojos por un momento y luego los volvió a abrir, como si intentara encontrar las palabras adecuadas. No es lo que piensas. Laura se rió, pero el sonido le salió amargo. ¿No es eso lo que pienso? Vi los mensajes. Leo cada palabra, ¿cómo puedes decir que no es lo que pienso? Daniel se pasó la mano por el pelo, visiblemente nervioso. ¿Puedo explicarlo? No quiero explicaciones. Laura gritó, permitiendo finalmente que las lágrimas cayeran. El silencio una vez más llenó el ambiente. Daniel se quedó allí, luciendo derrotado, mientras Laura se desplomaba en el suelo. Se levantó lentamente, recogió los documentos de divorcio que ya estaban preparados y los arrojó sobre la mesa. Firmar. Ahora. Daniel miró los papeles, luego a Laura, y vio algo en sus ojos que nunca antes había visto, determinación mezclada con dolor. Pero antes de coger el bolígrafo dudó. Había algo que aún no se había dicho. Algo que sabía cambiaría todo. Laura notó la vacilación y entrecerró los ojos. ¿Qué fue? ¿Vas a decirme más mentiras? Daniel respiró hondo. No es mentira. Ella se cruzó de brazos, esperando. Entonces dilo. Pero él no lo dijo. No en ese momento. Porque, a pesar de todo, sabía que esa conversación aún no estaba lista para terminar. Laura miró a Daniel como si fuera un extraño. El bolígrafo que sostenía flotaba sobre los papeles del divorcio, pero no los firmó. El silencio entre los dos era sofocante, llenado solo por el sonido distante del reloj que marcaba cada segundo.
Se cruzó de brazos, intentando contener la ira y el dolor que latían en su interior como una bomba a punto de explotar. ¿Por qué dudas?, preguntó con voz temblorosa. Daniel levantó la vista y Laura vio algo diferente en ellos. No fue solo culpa. Fue miedo. Porque primero necesito decirte algo. Ella soltó una risa amarga y sacudió la cabeza. ¿Otra mentira, otra patética excusa para justificar lo que hiciste? No es una excusa, dijo, finalmente poniendo el bolígrafo sobre la mesa. Es la verdad. Y mereces saberlo. Laura dio un paso atrás, como si necesitara protegerse del inminente impacto de aquellas palabras. Entonces habla. Habla rápido, porque ya no tengo paciencia para tus juegos. Daniel respiró hondo, pero le temblaban las manos. Él la miró fijamente, como si estuviera a punto de arrancarse un pedazo de sí mismo. Sabía sobre ti y él, investigador. Ella se quedó helada. ¿Qué? Sabía que me estabas investigando. Noté las miradas, las preguntas. Y sabía que lo descubrirías. Laura dio un paso adelante y entrecerró los ojos. Entonces lo admitiste, ¿sabías que descubriría que me estabas engañando y aún así continuaste? Lo sabía, pero no de la forma que piensas. Se cruzó de brazos y sintió que su corazón se aceleraba. No es como pienso, ¿por qué hay alguna otra explicación que tenga sentido? Había una razón. ¿Razón?, gritó Laura. Perdóname, Daniel, ¿razón? ¿Cuál es la excusa ahora? ¿Estrés en el trabajo? ¿Falta? ¿Amor platónico por otra mujer? ¿Qué más se te ocurre? Daniel golpeó la mesa con la mano y finalmente dejó que su ira se desbordara. Te estaba protegiendo. Las palabras resonaron en la habitación, dejando a Laura paralizada. Abrió la boca para hablar, pero no salió nada. ¿Protector? ¿Proteger de qué?, logró preguntar finalmente, con la voz entrecortada. Daniel se pasó las manos por la cara, como preparándose para un golpe inevitable. Del golpe. Ella parpadeó, confundida. ¿Estafa? Sofía, no era solo mi amante. Laura sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Las palabras parecieron mezclarse en su mente. ¿Cómo esto? ¿Qué estás diciendo? Daniel se levantó y empezó a pasear por la habitación, agitado. Me enteré de que alguien estaba tratando de destruirnos financieramente. Y Sofía fue parte de eso. Laura se rió, pero fue una risa vacía. ¿Entonces ahora quieres que crea que te acostaste con ella para protegernos? ¿Es esta tu historia? Intentar. Dios mío, eres increíble. Escuchar. Gritó Daniel. ¿Quieres la verdad? Esa es la verdad. Ella se acercó a mí hace meses, sabía cosas de nosotros, de nuestras cuentas, de la empresa. Dijo que podría ayudarme a evitar un colapso financiero. Al principio no lo sabía, pero luego me di cuenta de que ella era parte de eso. Laura guardó silencio, intentando procesar cada palabra. ¿Y seguiste viéndola? Sí. Porque necesitaba saber a dónde iba esto. Necesitaba saber quién más estaba involucrado. Entonces, ¿por qué nunca me lo dijiste? Porque sabía que no lo creerías. Porque no sabía en quién confiar. Sintió que le ardían los ojos, pero contuvo las lágrimas. Así que elegiste mentir. Elegiste engañarme. Daniel bajó la cabeza, finalmente derrotado. No quería, pero estaba tratando de proteger lo que construimos. Laura negó con la cabeza y retrocedió lentamente. Destruiste todo. Tratando de proteger, destruiste. Él se acercó, pero ella levantó la mano y lo apartó. No te acerques a mí. Ya no puedo confiar en ti. No después de esto. Laura, no. Gritó. Se acabó, Daniel, terminó. Volvió el silencio, pesado y sofocante. Él la miró, rogando en silencio por una oportunidad. Pero ella sabía que no había vuelta atrás. Laura tomó los papeles del divorcio y los volvió a colocar frente a él. Firmar. Y luego vete. Daniel dudó por un momento,
pero finalmente tomó el bolígrafo. El sonido del papel rayado pareció resonar en la habitación como un martillo golpeando el último clavo de un ataúd. Cuando terminó, dejó el bolígrafo y miró a Laura una vez más. Te amaba, Laura. Siempre. Ella miró hacia otro lado, incapaz de responder. Daniel tomó su maletín y caminó hacia la puerta. Antes de irse, miró hacia atrás, como esperando que ella lo llamara. Pero Laura permaneció en silencio, con los brazos cruzados y la cara vuelta. Cuando la puerta se cerró, sintió el peso del mundo caer sobre sus hombros. Sola en la sala de estar, Laura se desplomó en el sofá, dejando que las lágrimas finalmente cayeran. La conmoción, la ira, el dolor, todo llegó al mismo tiempo. Sabía que esto era solo la primera parte de lo que estaba por venir. Al mirar los papeles firmados, se dio cuenta de que, a pesar del alivio momentáneo, el verdadero peso del secreto revelado aún flotaba en el aire. Y en el fondo sabía que esto no había terminado. Aún no. Laura se sentó en el sofá durante mucho tiempo después de que se cerró la puerta. El eco del silencio llenó la habitación, sofocándola. Se quedó mirando los papeles del divorcio sobre la mesa, como si esperara que cobraran vida y explicaran lo que acababa de suceder. Pero allí no hubo respuestas. Solo el peso de decisiones que parecían irreversibles. Las lágrimas finalmente se habían secado, dejando su rostro marcado por la sal y el cansancio. Laura se levantó lentamente, como si su cuerpo pesara toneladas, y caminó hacia la cocina. Abrió una botella de vino, se sirvió un vaso lleno y se lo bebió de un trago. El teléfono móvil vibró sobre el mostrador, sobresaltándola. Cuando cogió el dispositivo, vio el nombre de Elena parpadeando en la pantalla. «Laura, ¿estás bien?». La voz de su amiga era urgente, pero Laura no respondió de inmediato. Sintió un nudo en la garganta y tuvo que respirar profundamente antes de responder. «No lo sé, Elena. Realmente no lo sé. ¿Quieres que vaya allí?». Laura miró la habitación, el vacío que la rodeaba, y asintió, aunque sabía que su amiga no podía verla. «Él viene». Mientras esperaba, Laura dispuso los vasos sobre la mesa como si se dispusiera a recibir a unas visitas corrientes. Pero esta no fue una visita cualquiera. Elena llegó a los pocos minutos, entró sin llamar y, al ver el estado de Laura, dejó su bolso en el suelo y la abrazó sin decir nada. Él lo firmó. Elena se apartó un poco y estudió su rostro. ¿Y tú? ¿Estás aliviado o arrepentido? Laura esbozó una media sonrisa, sin humor. Ya ni siquiera sé lo que siento. No eran solo mensajes, ¿verdad? Laura negó con la cabeza. No. Fue mucho más que eso. Era una vida paralela que mantenía y que, de alguna manera, justificaba en su cabeza. ¿Y qué vas a hacer ahora? Laura abrió la boca para responder, pero fue interrumpida por el sonido del intercomunicador. Ella frunció el ceño. ¿Estás esperando a alguien? No. Caminó hacia el teléfono y contestó. ¿Señora Laura? Lamento molestarla a estas horas, pero aquí hay un hombre que dice que necesita hablar con usted. ¿Qué? ¿Quién es? Dudó antes de responder. Dijo que se llama Ricardo. Laura sintió que se le helaba el cuerpo. Ella conocía ese nombre. Era el abogado que se ocupaba de las finanzas de Daniel. ¿Puedes enviarlo? Elena la miró confundida. ¿Quién es Ricardo? Alguien que, aparentemente, tiene más que decirme de lo que esperaba. Cuando se abrió la puerta, entró Ricardo con expresión seria, llevando una carpeta negra bajo el brazo. Laura. Ella saludó, señalando el sofá. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Te envió Daniel? No. Él no sabe que vine. Entonces, ¿por qué estás aquí? Ricardo colocó la carpeta sobre la mesa y la abrió, revelando una serie de documentos y extractos bancarios. Porque necesitas saberlo todo antes de que sea demasiado tarde. Laura se sentó y Elena permaneció de pie, observando. ¿Todo qué? Ricardo sacó un trozo de papel y lo colocó frente a ella. Este es un contrato firmado por Daniel hace 6 meses.
Transfirió una cantidad importante a una cuenta conjunta que abrió con Sofía. Pero eso no es lo más preocupante. Laura miró el documento y sintió que se le revolvía el estómago. Entonces, ¿qué es? Esta cuenta fue vaciada hace 2 días. Todo el dinero fue retirado y transferido al extranjero. Laura parpadeó, confundida. ¿Afuera? ¿Dónde? Suiza. Y lo peor es que Daniel aparentemente no lo sabe. Sofía desapareció con todo. El mundo parecía girar en torno a Laura. ¿Estás diciendo que fue engañado? Sí. Y que ella utilizó su relación para dar el golpe. Elena se sentó junto a Laura y le tomó la mano. Entonces, ¿todo lo que dijo sobre tratar de proteger sus finanzas era cierto? Ricardo asintió. Pero él confiaba demasiado en ella. Dejó que sus emociones nublaran su juicio. Y ahora está arruinado. Laura sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Él lo sabe? Aún no. Ella se puso de pie abruptamente. Necesito hablar con él. Laura, Elena intentó detenerla. Necesito. Cogió las llaves y salió de la casa, seguida de cerca por Elena y Ricardo. El camino hasta el apartamento temporal donde se alojaba Daniel parecía interminable. Cuando finalmente llegó, llamó con fuerza a la puerta. Le tomó unos segundos abrirla y cuando lo hizo, la sorpresa en su rostro era evidente. Laura, ¿qué estás haciendo aquí? Empujó la puerta y entró. ¿Por qué no me dijiste todo? Cerró la puerta lentamente, sin entender. ¿De qué estás hablando? Tiró los papeles sobre la mesa. De eso. Daniel miró los documentos y palideció. ¿Cómo conseguiste eso? ¿Importa? Lo sé todo. Sé que fuiste engañado. Sé que lo perdiste todo. Se dejó caer en el sofá y se pasó las manos por el pelo. Traté de arreglarlo, intenté guardarlo. Laura se arrodilló frente a él y le sujetó las muñecas. ¿Por qué no me lo dijiste? Podría haberte ayudado. Porque no quería arrastrarte a esto. Pero me arrastraste. De una forma u otra, ya estaba involucrado. Daniel la miró con ojos llorosos. Te decepcioné. Lo arruiné. Ella negó con la cabeza. No. Solo cometiste errores. Como todos nosotros. Él le tocó la cara, pero ella apartó las manos. No cambia lo que pasó entre nosotros. Pero no dejaré que te hundas solo. Daniel guardó silencio, mientras Laura volvía a coger los papeles. Arreglemos esto. Sus ojos se llenaron de esperanza, pero Laura se mantuvo firme. Pero eso no significa que vayamos a regresar. Daniel asintió, aceptando la verdad. Solo quiero que estés bien. Entonces comencemos. Miró el reloj. Todavía había tiempo. Es hora de empezar de nuevo, de una forma u otra. Laura sintió el peso del cansancio en cada músculo mientras caminaba a casa esa noche. El apartamento de Daniel parecía incluso más oscuro de lo que había imaginado, como si reflejara la confusión y la desesperación que llevaba dentro. Las palabras que habían intercambiado seguían resonando en su mente. Por mucho que intentara organizar sus pensamientos, estaban mezclados en un torbellino de emociones encontradas. Sabía que no podía simplemente darse la vuelta e ignorar lo que había descubierto. Incluso después de todo lo que Daniel había hecho, el dolor de la traición era aún menos abrumador que verlo arruinado, roto por dentro. Había algo en el que todavía la hacía querer acercarse. Pero el orgullo y el dolor lucharon por mantenerla a raya. Al entrar a la casa, encontró a Elena sentada en el sofá, esperándola con mirada ansiosa. ¿Y luego? ¿Qué pasó? Laura dejó caer su bolso al suelo y se sentó junto a su amiga, sintiendo el peso del día finalmente caer sobre sus hombros. Está destruido, Elena. Lo perdió todo. Elena frunció el ceño. ¿Y tú? ¿Cómo estás? Laura se miró las manos, buscando una respuesta que tuviera sentido. No sé. Una parte de mí quiere ayudarlo, pero otra parte sigue gritando por todo lo que hizo. Elena le tomó la mano.
No tienes que hacer nada, Laura. Tomó sus decisiones. Y ahora tienes que afrontar las consecuencias. Yo sé eso. Pero. ¿Pero qué? Laura miró hacia arriba y Elena vio algo diferente allí, un destello de determinación mezclado con dolor. Pero no puedo darle la espalda y dejar que se hunda solo. Elena suspiró y sacudió la cabeza. ¿Y qué vas a hacer? Laura se levantó y empezó a caminar de un lado a otro. Primero, necesitamos encontrar a Sofía. No puede simplemente desaparecer con todo. Debe haber dejado algún rastro. Elena se cruzó de brazos, claramente incómoda. ¿De verdad quieres involucrarte más en esto? ¿Y si esta mujer es peligrosa? ¿Alguna vez has pensado en lo que podría pasar si ella descubre que estás tras ella? Pensé. Pero no puedo quedarme quieto. Necesito hacer algo. ¿Y Daniel? ¿Qué piensa de eso? Laura se detuvo y miró a su amiga. No tiene otra opción. Durante los días siguientes, Laura y Daniel trabajaron juntos para rastrear los movimientos de Sofía. La información que trajo Ricardo fue suficiente para dar el primer paso, pero las pistas rápidamente comenzaron a desaparecer. Laura pasó noches sin dormir, analizando registros bancarios y correos electrónicos antiguos, tratando de encontrar algún fallo en los calculados pasos de Sofía. Daniel, en cambio, parecía un fantasma. Lo seguía todo, pero estaba distante, como si aún estuviera digiriendo su propia caída. En una noche especialmente tensa, Laura lo encontró sentado en el suelo del apartamento, rodeado de papeles esparcidos. Sostenía una vieja foto de ellos dos, tomada durante un viaje de cumpleaños. ¿Por qué todavía guardas esto?, preguntó Laura, tratando de mantener su tono neutral. Daniel levantó la vista y ella vio el dolor en ellos. Porque no puedo olvidar quiénes éramos antes de todo esto. Ella miró hacia otro lado, sintiendo que la opresión en su pecho regresaba. Eso no cambia lo que pasó. Lo sé. Pero aún así lo recuerdo. El silencio entre ellos fue interrumpido por el timbre del teléfono de Laura. Ella respondió rápidamente y la voz de Ricardo sonó al otro lado de la línea. Tenemos algo. Compró un pasaje a Buenos Aires con una tarjeta que no fue cancelada. Laura sintió que su corazón se aceleraba. ¿Cuándo? Hace una hora. El vuelo sale mañana por la tarde. Después de colgar, le contó a Daniel y, por primera vez en días, vio algo más que desesperación en su rostro. Esta es nuestra oportunidad. A la mañana siguiente, el trayecto hasta el aeropuerto transcurrió en silencio. Laura conducía mientras Daniel miraba por la ventana, como si intentara procesar todo lo que estaba por suceder. Cuando llegaron, empezaron a buscar a Sofía. Cada rostro que pasaba hacía que a Laura se le revolviera el estómago, hasta que finalmente la vieron, sentada en uno de los bancos cerca de la puerta de embarque. Parecía tranquila, hojeando una revista como si nada hubiera pasado. Pero cuando levantó la vista y vio a Daniel, su expresión cambió instantáneamente. Laura fue la primera en acercarse. Sofía. La mujer intentó levantarse, pero Laura la sujetó del brazo. No irás a ninguna parte. Laura, puedo explicarte. No, no puedes. Daniel se unió a ellos y Sofía lo miró con una mezcla de culpa y desafío. Me engañaste. Hice lo que tenía que hacer para sobrevivir. No a mi costa. Gritó Daniel, atrayendo miradas a su alrededor. Laura apretó con más fuerza el brazo de Sofía. El dinero, ¿dónde está? Ya fue transferido. No hay manera de recuperarlo. Laura sintió que le hervía la sangre, pero antes de que pudiera responder, Daniel intervino. Entonces nos dirás dónde. Ahora. Sofía vaciló, pero vio en sus ojos que no había salida. Sacó su celular y mostró las transacciones. Laura tomó fotos de las pantallas mientras Daniel llamaba a Ricardo. La tensión no hizo más que aumentar con el paso de los minutos. Sofía intentó explicarse diciendo que necesitaba alejarse de la gente peligrosa, pero ninguna excusa parecía suficiente. Cuando Ricardo finalmente confirmó que podría rastrear los fondos, Laura dio un paso atrás y sintió que su cuerpo se estremecía. Miró a Daniel, que parecía más aliviado pero todavía devastado.
no borra lo que pasó. Lo sé. Salieron del aeropuerto sin mirar atrás, dejando a Sofía sola para afrontar las consecuencias. De camino a casa, Daniel intentó hablar, pero Laura levantó la mano. Ahora no. Él asintió, respetando su espacio. Las siguientes horas estuvieron llenas de llamadas telefónicas e informes. Ricardo garantizó que había posibilidades de recuperar al menos parte del dinero, pero sería un proceso largo. Laura se sentó en el sofá y finalmente dejó que el peso del día cayera sobre ella. Daniel se acercó, pero mantuvo la distancia. Sé que ya no confías en mí. Y no sé si alguna vez confiarás en mí. Ella lo miró y él continuó. Pero gracias por no dejarme en paz. Laura no respondió. Simplemente cerró los ojos, tratando de imaginar cómo terminaría todo. Todavía no había un resultado claro. Solo incertidumbres. Y por primera vez se dio cuenta de que tendría que reconstruirse desde cero, con o sin él. Laura estaba sentada en el balcón, contemplando el cielo teñido de naranja al anochecer. Las últimas semanas habían pasado como un huracán, dejando tras de sí estelas de caos y profundas cicatrices. El proceso para recuperar el dinero continuó, pero las respuestas llegaron lentamente. Ricardo hacía actualizaciones constantes, siempre esperanzado, pero Laura ya no confiaba en nada que dependiera de promesas. Había aprendido, por las malas, a no confiar tan fácilmente. El silencio a su alrededor le resultaba acogedor, diferente del vacío que había sentido antes. Por primera vez, la soledad no la asustó. Miró el móvil que tenía al lado y, tras dudar un momento, lo cogió. Había mensajes de Daniel sin leer. Intentó permanecer presente, aunque ella le dejó claro que ya no había lugar para ellos como pareja. En los primeros días tras el enfrentamiento con Sofía, Daniel parecía dispuesto a luchar para recuperar a Laura. Envió flores, llamó todas las noches y pidió disculpas, como si las palabras pudieran deshacer el daño causado. Pero Laura sabía que era demasiado tarde. Algo dentro de ella se había roto, y aunque intentara volver a juntar las piezas, las grietas seguirían siendo visibles. Recordó la expresión de su rostro en el aeropuerto, después de que todo fue revelado. Era la mirada de alguien que sabía que había perdido no solo su dinero, sino también el respeto y el amor de quienes más le importaban. Desde entonces, parecía caminar como un hombre derrotado, cargando sobre sus hombros el peso de las decisiones que tomó. Laura sabía que Daniel estaba tratando de recuperarse. Regresó a trabajar pero fue removido de su rol de liderazgo, perdiendo la influencia que alguna vez tuvo con tanto orgullo. Los compañeros que antes lo admiraban ahora lo miraban con recelo y el rumor del golpe de estado que involucraba a Sofía se extendió como la pólvora por los pasillos de la empresa. Se acercó a ella varias veces y le dijo que necesitaba hablar. Él insistió en que todavía la amaba y que haría cualquier cosa para compensar sus errores. Pero Laura ya no pudo escuchar esas palabras. Para ella, las promesas vacías se habían vuelto tan irrelevantes como los papeles del divorcio que ahora estaban en un cajón. El fin oficial del matrimonio se produjo sin ceremonias, solo firmas y sellos. Daniel aceptó todas las condiciones impuestas por Laura. Perdió su casa, renunció a parte de sus bienes restantes y se fue con lo poco que le quedaba. Pero él no desapareció. Continuó enviando mensajes y, en ocasiones, dejaba flores en la puerta de su casa. Laura no tiró las flores, pero tampoco las puso en jarrones. Simplemente los dejé allí hasta que se marchitaron, como recordatorio de que todo un día pierde su brillo. Sofía, por su parte, finalmente fue encontrada y arrestada mientras intentaba retirar dinero en otro país. La policía la detuvo en el aeropuerto e inició un proceso judicial. Pero incluso después de su arresto, parte del dinero nunca fue recuperado. Ella se negó a cooperar, manteniendo silencio y una mirada desafiante, como si todavía creyera que podía salirse con la suya. Daniel era el encargado de atender los temas legales relacionados con Sofía, pero Laura mantuvo las distancias. Para ella, eso ya no formaba parte de su vida. En los meses siguientes, Laura empezó a reconstruirse. Emprendió nuevos proyectos como diseñador, retomando la carrera que había dejado de lado durante tanto tiempo. Conoció gente nueva, hizo amigos y, poco a poco, aprendió a permitirse ser feliz sola.
Fue durante uno de estos proyectos que conoció a Marcos, un empresario que contrató sus servicios para remodelar la oficina de la empresa. Era diferente de Daniel. Más ligero, más atento. No hizo promesas grandiosas, pero mostró cuidado en los pequeños detalles. Comenzaron como compañeros de trabajo, luego amigos, hasta que la amistad se convirtió en algo más. Marcos volvió a hacerla reír, algo que Laura había creído imposible meses antes. Pero ella no tenía prisa. Se permitió sentir cada momento, sin expectativas poco realistas. Esta vez estaba dispuesto a avanzar lentamente, aprendiendo de los errores del pasado. Daniel también siguió adelante, pero de otra manera. Continuó enfrentando dificultades financieras y emocionales. Intentó reconstruir su carrera en otra ciudad, lejos de miradas críticas. Supe por Ricardo que había comenzado a asistir a grupos de apoyo para lidiar con la culpa y el arrepentimiento, tratando de encontrar un propósito después de perderlo todo. A pesar de todo el sufrimiento, Laura nunca le deseó ningún daño. Solo quería distancia. Y, aunque no tenía intención de perdonarlo, en el fondo quería que encontrara la manera de redimirse. En sus días más solitarios, Laura pensaba en el pasado y en todo lo que había perdido. Pero en lugar de sentirse triste, empezó a ver que como una liberación. Ya no era prisionera de una relación que la asfixiaba ni de promesas incumplidas. Se sentía más fuerte, con más control de sí misma, como si por fin hubiera redescubierto a la mujer que había dejado atrás. El celular vibró a su lado, devolviendo a Laura al presente. Era un mensaje de Marcos, preguntándole si quería cenar esa noche. Una sonrisa escapó de sus labios. Respondió rápidamente, aceptó la invitación y dejó el teléfono a un lado. Mientras se levantaba para prepararse, miró su reflejo en el espejo y notó algo diferente. Los ojos una vez cansados ahora tenían un brillo renovado. Por supuesto, aún quedaban cicatrices, pero ya no la definían. Eran solo marcas de una historia que quedó en el pasado. Daniel, a su vez, sentía cada día el peso de sus decisiones. Viviendo en un modesto departamento, pasó noches sin dormir, repensando cada momento que lo llevó hasta ese punto. Intentó redimirse de muchas maneras, con donaciones, trabajo voluntario y disculpas, pero sabía que algunas heridas nunca sanarían por completo. Siguió discretamente las redes sociales de Laura, viéndola sonreír en fotos y disfrutando de la nueva etapa de la vida. Sintió una mezcla de felicidad por ella y arrepentimiento por lo que había destruido. Sabía que nunca podría recuperar el amor que perdió, pero esperaba que algún día al menos pudiera ser recordado como alguien que intentó cambiar. Sofía, por otro lado, se enfrentó a un destino más oscuro. Con el caso aún en curso, pasó la mayor parte de su tiempo en prisión, en espera de juicio. Intentó afirmar que había sido manipulada por otros, pero las pruebas en su contra eran abrumadoras. Las miradas despectivas en la sala del tribunal demostraron que no podría escapar de las consecuencias de sus acciones. El dinero que no se recuperó siguió siendo una sombra para todos los involucrados, un recordatorio de que algunas pérdidas nunca podrán compensarse. Para Laura lo más importante era haber encontrado la paz. Aprendió a permitirse cometer errores, a perdonarse y, sobre todo, a no aceptar nunca más menos de lo que merecía. Y en ese momento, mientras se preparaba para partir con Marcos, se sintió viva nuevamente. Daniel continuaría su viaje solitario, tratando de reconstruirse a partir de las cenizas de lo que destruyó. Sabía que el tiempo no borraría sus errores, pero estaba decidido a seguir adelante, aunque el camino fuera largo y arduo. Al final, Sofía pagaría el precio de su excesiva ambición, enfrentando el aislamiento y la vergüenza como consecuencias inevitables. Y así, cada uno de ellos siguió un camino diferente, llevando las marcas de un pasado que no pudo borrar, pero que tampoco los definía. Ahora que la historia ha llegado a su fin, queremos saber tu opinión. ¿Qué te pareció el final? Comenta debajo tus impresiones y comparte tus reflexiones sobre los personajes y sus elecciones. Si te gustó la historia, no olvides suscribirte al canal para seguir más contenido como este. Recuerda, este canal no admite ningún tipo de trampa. Las historias que aquí se cuentan muestran cómo las decisiones equivocadas pueden dejar huellas profundas. Hasta la próxima.